Hoy estamos conmemorando como iglesia a San Bernabé. Y San Bernabé, que fue también apóstol o posapóstol, ¿verdad? Nos muestra que cuando confiamos en Dios podemos hacer grandes cosas. Recuerden que San Bernabé, al igual que todos los otros apóstoles, si bien tienen miedo, si bien a veces les puede abrumar las preocupaciones de la vida, se mantienen siempre fieles a Dios. Y cuando el hombre se mantiene fiel a Dios, es capaz de trascender, es capaz de convertir. Porque cuando un hombre se mantiene fiel a Dios, lo único que proyecta en su interior es una paz que muchas veces contagia a los demás. Y lo hemos experimentado a lo largo de nuestra vida cuando nosotros nos dedicamos al amor de Dios, cuando nosotros venimos a orar ante el Santísimo, cuando nosotros pedimos incluso por nuestros enemigos, cuando nosotros, ¿verdad?, queremos y nos esforzamos por ser buenos cristianos, hay algo en nosotros que cambia. Y ese algo es la gracia de Dios, que cuando entra en contacto con los demás, arrasa, ¿no? Incluso vas promoviendo el reino de Dios. Y eso que tú contagias, pues es la alegría de ser cristiano. No es fácil ser cristiano. No es fácil proclamar la palabra de Dios, y menos en un mundo lacerado, en un mundo dividido, en un mundo fragmentado. Pero cuando nosotros cumplimos a cabalidad la vocación a la que hemos sido llamados, Dios siempre nos da gracia tras gracia, fortaleza tras fortaleza, sabiduría tras sabiduría, y nos da su compañía. Él no nos abandona. Y por eso dice el Evangelio de Mateo: ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal, ustedes son aquellos testigos del amor de Dios. Y es que volvemos a lo mismo, hermanos. ¿Cómo podemos convertir? Primero, que les quede claro que la conversión no la vas a hacer tú. Tú eres instrumento de Dios. El que convierte, el que transforma, ¿quién es? Dios. Solamente. No te quieras creer salvador del mundo. Tú no eres salvador del mundo. Tú eres discípulo, testigo de Dios. Quien salva al mundo, quien transforma al mundo, quien convierte al mundo es Dios. Eso lo hará Dios. Pero sí, lo que tú puedes hacer es proyectar tu fe, proyectar y ser testigo del amor de Dios. Eso sí lo puedes hacer. Entonces, vamos quitándonos en la medida de lo posible esas falacias, esas mentiras, esas soberbias espirituales que muchas veces nos vamos haciendo como cristianos. Tú no salvas, tú no conviertes, tú no liberas, tú no transformas. Eso le corresponde a Dios. Lo que a ti te corresponde es ser testigo de Dios. Porque muchas veces nos confundimos y andamos, por eso la evangelización no proyecta, no avanza, porque hacemos cosas que no nos competen. Lo único que Dios te pide y le dice a los apóstoles es: vayan, den testimonio, digan lo que ustedes han vivido, sean testigos del amor de Dios y proyecten ese amor de Dios. Es lo único que te pide. No te pide que andes casa por casa, no te pide que andes con la Biblia bajo la mano, no te pide tampoco, ¿verdad?, que andes elaborando como muchos, ¿verdad? Les digo, esos evangelizadores, ¿no?, se la pasan en junta tras junta tras junta y nunca hacen nada, ¿verdad? Y se vuelven a reunir para volver a hacer juntas. No, la evangelización no es de proyectos. Claro, tenemos que tener unos lineamientos, sí, pero la evangelización simplemente es que tú le digas a los demás tu experiencia de Dios. Es eso. Una persona que vive del amor, una persona, fíjense, que hace oración, una persona que viene al Santísimo, una persona
que reza su rosario, incluso en la calle, en el transporte, ya está evangelizando con el simple testimonio que da. Es decir, ya está dando testimonio con la simple acción que hace. ¿Sí? Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, un maestro de la universidad en Roma, él, donde quiera que estuviera, iba con su rosario. Y no le daba pena, no se avergonzaba, como muchos de nosotros nos avergonzamos. Hasta escondemos el rosario para que no nos vean rezando. Él no, él iba, el padre, y rezaba su rosario en el transporte, en el tren, y eso anima a uno, animaba a uno a decir, ¿por qué voy a tener vergüenza de rezar el rosario? ¿Por qué voy a tener vergüenza de que me vean orándole a Dios? Fíjate, ¿cuánto hizo ese hombre? Con un simple gesto, hizo mucho. Ayudó a una vocación futura. Lo mismo pasaba, ¿no? O sea, yo lo veía que se metía al Santísimo, bueno, había como un coro también aquí, ¿no? Como este. Y en las noches, pues ya no hay nadie, ¿verdad? Y da miedo. O sea, a mí me daba miedo ir al coro, porque decía, pues ya ir a hacer exorcismo, ¿no? Imagínate, ¿no? Te daba miedo. Pero él se metía a borrar, se salía con su rosario en mano. Y eso a mí me motivó a decir, bueno, ¿por qué tanto se mete al coro, no? Al principio me daba miedo, y después, mira, me pasaba las horas de la noche en el coro, viendo al Santísimo. Qué bonito era, todo oscuro, y solamente ver la luz del Santísimo encendida. O sea, ve todo lo que hace un hombre con un simple gesto. Lo mismo pasa con ustedes, y cuando ustedes quieran evangelizar, no anden como los fariseos o como los testigos de Jehová o como muchos hermanos nuestros, ¿verdad? Que andan ahí haciendo sus shows dizque para atraer gente. No, con el simple testimonio que des, porque tú eres luz, porque tú eres sal, eso ya te lo dio, esa gracia ya te lo dio Dios. Lo único que tienes que hacer es comparte tu experiencia de amor. Comparte que Dios te perdonó, comparte cuando Dios te levantó, comparte cuando Dios te abrazó, comparte cuando Dios te miró, comparte cuando Dios te abrazó. Eso compártelo. Y harás más que 1000 palabras, y harás más, ¿verdad? Que muchos que andan ahí, ¿verdad? Haciendo puntas y puntas para evangelizar. Con el simple hecho de que tú tiendas la mano al indigente, con el simple hecho que no te veas a la persona de la calle, con el simple hecho que no busques al hermano que está mal, con eso ya eres salvo, ya eres útil. Con eso salvas vidas. Entonces, hermanos, ¿quieres ser testigo del amor de Dios? ¿Sabes cuál es tu misión? ¿Sabes cuál es tu función? Y tu función es simplemente expresar, ¿verdad?, la experiencia que tienes de Dios. Eso de convertir, eso de transformar, eso de rescatar, no te compete a ti. Y lamentablemente, muchos evangelizadores e incluso sacerdotes hacen eso. Quieren creerse los salvadores, los mesías, no lo son. Yo por eso le digo siempre a Dios, Señor, ahí está tu comunidad. Es tu comunidad, no es mi comunidad. Es tu gente, tú las transformas, tú las llamas. No yo. Yo puedo pensar a lo mejor en cómo poder, ¿no? Una acción pastoral es muy distinto a querer rescatar. Yo no llamo, yo no transformo, yo no perdono, yo no. Es Dios. Entonces, ubiquémonos para poder tener una buena evangelización. Si uno hiciera lo que les digo, de compartir la experiencia de Dios, no necesitaría el mundo, ¿verdad? Tantos evangelizadores en el sentido de proyectos y proyectos, ¿no? Simplemente transformarías. Y ponlo en tu
instrumentos. Necesitamos más experiencia de Dios. Eso sí necesitamos. Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, prediquen la buena nueva y enseñen a los demás que hay un Dios que ama, que perdona, que transforma, que no abandona. Y así sea.